Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este acto sobre el sistema educativo español, libertad de elección de centros, guetos y la trampa de la meritocracia. Como tenemos poco tiempito, vamos a empezar rápido, ¿vale? Voy a hacer un poco una presentación muy breve sobre los ponentes que tenemos aquí con nosotros en la carpa y luego vamos a ir introduciendo cada uno de los temas, a ver si lo podemos hacer un poco más ágil y habrá un último momento de preguntas con poco tiempo, porque una horita que tenemos. A mi derecha está Pedro González de Molina, que es profesor de Geografía e Historia, máster en Relaciones Internacionales y en Problemas Sociales y también participante en Sumar Educación y en Espacio Público. Es militante de comisiones y es el autor del informe para la Fundación 1 de Mayo sobre segregación escolar, desigualdades educativas y el modelo educativo de la derecha. Y a mi izquierda tengo a Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y doctor en Ciencias de la Educación, también diplomado en Trabajo Social y Educación Social. De hecho, trabajó como educador social en el barrio de Fuencarral y en el Centro de Mujeres Maltratadas de la Comunidad de Madrid. Y ha escrito muchos ensayos sobre pedagogía política, entre ellos La estrategia del caracol, El cambio cultural en una organización educativa o La educación que necesitamos, junto a Alberto Garzón. Si os parece, pasamos con el primer tema y os voy dando el micro sobre la libertad de elección en centros. Vamos a tratar de ser sintéticos y sobre todo para dar espacio luego al debate. Agradecer a Comisiones Obreras, al Sindicato Comisiones Obreras, esta invitación a participar aquí y a la Semana Negra de Gijón también el estar presentes y que además tengan en cuenta también la educación, que quizá es uno de los elementos que damos por sentado y apenas le dedicamos tiempo. Una antigua presa del campo de concentración de Dachau, que era maestra de escuela, comentaba que aquellas cámaras de gas del campo de concentración de Dachau habían sido construidas por ingenieros especialistas, que las inyecciones letales las ponían médicos y enfermeros titulados, que los niños recién nacidos asfixiados por asistentes sanitarias que habían sido formadas en la universidad alemana y eran competentísimas, y que mujeres, niñas y niños habían sido fusilados por gentes con estudios, por doctores y licenciados. Y concluía: desde que me di cuenta de esto, sospecho de la educación que estamos impartiendo. Esto lo relata José Luis Martín Descalzo en un libro titulado Una fábrica de monstruos educadísimos. No hay conocimiento útil si no nos hace mejor personas. Esto es uno de los debates que ahora mismo está en Twitter, sobre todo en secundaria, con las especialidades y con que yo soy biólogo o bióloga por encima de todo, y eso de ser maestro o maestra es una cuestión secundaria. Y esto me ha llevado a preguntarme, a raíz justamente de lo que vamos a debatir hoy, ¿qué hemos hecho en educación en los últimos 20 años para que tantos jóvenes sean votantes actualmente del fascismo? ¿Qué es lo que hemos hecho en educación? Ya sé que depende también de muchas otras cosas, de los medios de comunicación, de las familias, efectivamente, pero mi responsabilidad como profe es preguntarme qué hemos hecho. Y quizá hemos estado demasiado entretenidos con la gamificación, con el mindfulness, con las competencias digitales, con tanta demanda de formación mientras nos desmontaban la escuela pública y nos desmontaban el elemento sustancial y además se introducía profundamente el modelo neoliberal. Si algo tiene el neofascismo actual, representado por el partido de Vox aquí en España,
que está vinculado con Meloni en Italia, con Steve Bannon en Estados Unidos o con Milei en Argentina, con el Yunque en México, y que han creado una internacional neofascista clara, y ellos lo tienen muy claro, si algo tienen en común es justamente que no es como el fascismo tradicional. Cuando hablamos de fascismo siempre parece que nos referimos a Hitler, y ojo, a Hitler se le consideró un payaso, como ahora a Santiago Abascal, y acabó produciendo un genocidio. Ojo al dato. Si algo tienen claro, y hemos visto permanentemente, es que el nuevo neofascismo une el fascismo tradicional de la Reconquista con el neoliberalismo más salvaje. Y aquí entran los dos temas que vamos a plantear: la libre elección educativa y la meritocracia. Eso que nos han vendido de la escuela como ascensor social y eso que nos venden como la libre elección educativa. Esto es lo que nos vamos a plantear, porque es justamente la raíz donde ahora mismo están triunfando en la mente no solo de la sociedad adulta, sino también de los jóvenes. Hola, buenas. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación, empezando por David Acera, que ha sido un poco el gestor de todo este contubernio judío-masónico para que estemos aquí debatiendo sobre este tipo de cuestiones, como diría alguna gente, y a Comisiones Obreras y evidentemente a la Semana Negra y a la compañera que ha tenido posiciones hace poco y está sobreviviendo a esta tarde calurosa aquí en Gijón. Bueno, cogiendo un poco el testigo del compañero y amigo Enrique, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? A fin de cuentas, cuando aquí, aprovechando el cuadro de Goya, lo que viene a plantear él es que un conocimiento sin ética, un conocimiento científico por el cientificismo, que lleva a veces a situaciones muy complicadas, como comentamos, como es la aplicación de los métodos de última generación científicos para, en este caso, la eliminación de las personas. Entonces, ocurrió de una forma bastante dramática en la solución final, ¿no? La negociación entre los distintos jerarcas del partido nazi, en el que hicieron cuentas de cómo salía más barato matar a más gente, lo cual no deja de ser bastante terrible. Esto aplicando métodos racionales, estructurados, campos de concentración muy burocratizados, etcétera, etcétera. Al hilo de lo que ha dicho él, existe actualmente en la burbuja que es Twitter, porque no deja de ser una burbuja, un debate entre, digamos, dos posiciones dentro de la educación que se han empezado, bueno, como todos los debates en Twitter, acaban básicamente como una barra de bar, se han empezado a insultar. Entonces unos empiezan a llamarse los pedabobos y otros se llaman los profesaurios, ¿no? Entonces, tenemos un debate a una altura intelectual bastante importante, pero no más allá de la broma. El problema es que lo que subyace detrás de toda esta discusión, en el fondo, es la entrada de un cierto pensamiento reaccionario en el interior de la escuela. Y este pensamiento reaccionario se sustenta en una serie de principios fundamentales. El primero, el valor del esfuerzo. El esfuerzo como un valor en sí mismo. El esfuerzo entendido como sacrificio, no como otra manera. La segunda cuestión, y el esfuerzo iguala, según ellos, claro, evidentemente. La segunda cuestión, el valor del mérito. El problema es que el mérito está asociado a las notas, no está asociado al mérito que tenga el alumno de haber obtenido esa nota, porque no son las circunstancias iguales. No es lo mismo ser un alumno de las 3.000 viviendas que consigue acabar la ESO que un alumno de Las Rozas, en Madrid, que consigue acabar la ESO. No es lo mismo, no están en las mismas circunstancias. Uno es una raya en el agua a la universidad, que no pasa nada, que si el niño no sale bien, pues ya se le pagará a su universidad privada, y el otro lo ha hecho con todo el esfuerzo del mundo, cuando todo su entorno conspira para que esa persona no pueda estudiar y abandone el sistema educativo. Entonces, evidentemente, no es lo mismo. Pero bueno, el mérito, como toda la vida, es un significante vacío, como diría Laclau, no es una cosa que todo el mundo más o menos le adosa a lo que cree, pero que no tenemos forma de medirlo. Porque yo sepa, no tengo forma de medirlo. Yo no dejo de ser un privilegiado. Madre con estudios universitarios, que es el principal medidor de éxito educativo, es la madre con estudios universitarios, porque las madres siguen dedicándose mayoritariamente a la educación de sus hijos, porque seguimos estando en una sociedad machista. Yo soy tutor. Muchas veces yo llego el primer día, digo, bueno, tengo 16 alumnos porque estaba en un instituto muy chiquitito. Vienen 14, reunión de padres y madres, que tenemos que llamarle reunión de madres y algún padre. Bueno, pues eso es más cercano a la realidad de los hechos. 14 madres, un padre. Digo, bueno, pues, en fin, aquí estamos viendo un ejemplo práctico de lo que ocurre aquí. Entonces, en este discurso, este debate que se está produciendo, este debate de alguna manera plantea eso: mérito, esfuerzo
y, por supuesto, lo que comenta él antes, ¿no? Yo soy un especialista y los especialistas no tenemos que dar otro tipo de cosas que no sea una especie de ciencia objetiva de la educación y todos los pedagogos son unos intrusos que vienen aquí, que nunca han pisado un aula y vienen a contarnos cómo dar clases a los demás. Entonces, eso acaba generando, por desgracia, gente que bien pensadamente cree que está intentando que la educación suba el nivel lo máximo posible, lo que está generando es un retroceso muy fuerte dentro de la misma, porque en el fondo lo que está introduciendo dentro son debates que tienen poco que ver con lo que en realidad se está discutiendo. Entonces, yo creo que podríamos, si quieres, Enrique, empezar viendo qué consideramos lo que es la meritocracia, ¿no? Y desmontándolo poquito a poquito y sacando adelante. 6 ideas que complementan lo que ha dicho Pedro sobre meritocracia en el ámbito educativo. Primera idea. La meritocracia se basa en una mentira radical. ¿Cuál es la mentira en la que se basa la meritocracia? Que todos y todas partimos de la misma línea de salida. Y de hecho, doy un dato. La realidad, y esto no es una opinión mía ni de Pedro, son los datos de los estudios y las investigaciones en este caso. Por eso decimos, cuando decimos esto, doy un dato. La realidad muestra que quienes nacen en familias pobres tienden a seguir siendo pobres al llegar adultos y adultas. Que más de la mitad de la riqueza mundial pasa de generación en generación a los mismos. Es más, cito un estudio porque me pareció que es significativo. Lo hicieron varias universidades en 2016 y el estudio era de economistas, ni siquiera de educación, de economistas italianos, y mostraron que las familias más ricas de Florencia en el Renacimiento seguían siendo las familias más ricas de Florencia 600 años después. Repito, primera idea, la meritocracia se basa en una mentira radical. Segunda idea, la meritocracia lo que hace es justificar y estabilizar el capitalismo. En vez de arreglar las condiciones que provocan las desigualdades, lo que forja la política meritocrática es escapar y escalar para subir y estar colocados en la parte de arriba, pero manteniendo el sistema injusto. Esto lo podéis leer porque hace un análisis muy interesante en este sentido César Rendueles, que es de aquí de Gijón, el hijo de Guillermo, en su libro Contra la igualdad de oportunidades. Tercera idea. Lo que hace es convertirnos a todos y todas en clase aspiracional. Ahora preguntas a la gente, ¿tú eres clase trabajadora? Y dice, no, yo soy clase media. Esa clase aspiracional que juega a la lotería, el símbolo por excelencia de este modelo, que es que te toque y pasar a la parte de arriba, no cambiar ninguna situación, sino estar en la parte de arriba para vivir como ellos y hacer lo que ellos. Todo mi alumnado, cuando le pregunto en la Facultad de Educación, que van a ser futuros profesores y profesoras, ¿quién crea la riqueza de este país? ¿Qué me responden? Los empresarios. Hay que ponerles una alfombra roja porque gracias a ellos tenemos trabajo. Gracias a ellos. No me explotan. No, me dan trabajo. Esta es la inversión que estamos asumiendo. Esa clase aspiracional que está más preocupada por los 200 euros que ha invertido en las acciones de su banco que de los problemas de su barrio. Ya lo dijo Margaret Thatcher. Quiero un país de propietarios, no de proletarios. Cuarta idea. Asumimos y defendemos la meritocracia, que es la ideología de los privilegiados para justificar sus privilegios. Según ellos, los han ganado a pulso. Y sobre todo para justificar la creciente desigualdad social inaguantable, para poder seguir mirando hacia otro lado.
De hecho, la meritocracia es el caballo de Troya utilizado por las élites económicas, políticas, sociales y educativas en su rebelión contra cualquier forma de reparto social y garantía de derechos. Que todo esto de el reparto social para ellos es la ideología de los perdedores. Todo esto lo único que trae es repartir la miseria. ¿No habéis oído y no recuerda eso? El comunismo lo que hace es repartir la miseria. Es que eso es lo que hace, porque estos son los recursos limitados que tenemos y los compartimos y los repartimos, y si tocamos a poco, tocamos a poco, pero es lo que hay. Ah, pero es que yo quiero tener 2 televisores y yo aspiro a tener más, porque eso es lo que yo tengo derecho, porque mi alumnado me dice, cuando les planteo, dejaros de hacer campañas de pobreza cero, vamos a empezar a hacer campañas de riqueza cero. Y me dicen, ¿y entonces por qué me voy a motivar yo? Si no puedo ganar dinero, si no puedo tener más que el otro. Fijaros cómo nos han colonizado con este modelo de meritocracia permanente. Quinta idea. Es todavía más peligroso, porque lo que hace la meritocracia es responsabilizar del infortunio a sus propios sufridores. Los desfavorecidos sois los culpables. Es decir, lo que hace es revictimizar, responsabilizar a la víctima de su fracaso. Y entonces llegan las políticas norteamericanas. Vamos a quitar las ayudas sociales a los pobres que les mantienen en su pobreza. Lo que hay que hacer es que tomen las riendas de su vida y por lo tanto nada de ayudas, nada de apoyo. Lo que tienen que hacer es convertirse en emprendedores. La palabra mágica en educación. Después de llevar durante años con esta milonga de la LOMCE que se metió con el ministro Wert, que se mantiene con la ministra Celaá y con la ministra Pilar Alegría, el emprendimiento donde las maestras y maestros de educación infantil ya no solo tienen que hacer figuritas de plastilina para trabajar la coordinación oculomanual, la destreza psicomotriz, no, es que tienen que venderlas en un proyecto de emprendimiento a sus familias, hasta agotar a la familia y empezar como Avon llama a tu casa, ¿no? A los vecinos, a las vecinas, a darles el palo también a ellos. Eso sí, con una buena causa. ¿Pero qué están aprendiendo? Las reglas del capitalismo. Que el modelo de relación nuestra es comercial y solo en ese modelo podemos, desde infantil. Este es el problema. Y por último, la meritocracia no es solo un mecanismo, es una ideología. Obliga a leer los problemas sociales como el fracaso escolar, como el abandono temprano, en términos de comportamientos individuales, de oportunidades y esfuerzos personales. Eres tú, el problema eres tú, y por eso se demanda tantos psicólogos y psicólogas en los centros, que etiqueten, que clasifiquen, que miren a los niños y a las niñas. Nunca nos miran al profesorado. Nunca nosotros, como decía Mafalda, a lo mejor el problema no es mío de aprendizaje, a lo mejor el problema es tuyo de enseñanza. Chaval? Esto es lo que nos está haciendo este modelo de meritocracia. Y esto es lo que se reivindica. Es volver al modelo tradicional de la letra con sangre entra. Porque al final, a quien se mira es a ese que no se esfuerza. Y dice, ¿y el profesorado? ¿Y los centros educativos se esfuerzan? ¿Y la administración educativa se esfuerza? ¿Y nuestras políticas educativas se esfuerzan realmente? ¿Dan recursos? ¿Bajan las ratios? ¿Pero de qué me habláis? ¿Que nos pedís inclusión educativa con ratios imposibles? Gracias. Bueno, voy a hacer una broma. Pues yo he sido profesor en un centro concertado durante un mes, por casualidad de la vida, en la Comunidad de Madrid, un centro pijo en el centro de Madrid. Y tuvo un alumno que se montó una red de narcotráfico dentro, no broma, vendía MDMA en el centro a través de 2 alumnas a las cuales cogieron porque eran las tontas, que las cogieron porque eran las que vendían. Con lo cual yo creo que se habría que darle un 10 en competencia emprendedora, porque se montó una empresa genial y además consiguió que subsistiese y no lo cogiesen. Pero bueno, bromas aparte, considero que la meritocracia, a ver, cada sistema político, sistema social, sistema económico, normalmente ha generado una ideología para justificar la dominación de las clases superiores. Pues podemos decir, la antigua Roma o Grecia hablaba de los aristoi,
los aristócratas que poseían el arete o la virtud y por consiguiente, o eran los fundadores de la ciudad, y por consiguiente eran las personas que estaban más cualificadas para poder gobernar. Llegamos a la Edad Media y tenemos a gente que por razones de sangre o por razones de guerra o por razones de que Dios se los ha elegido, los ha convertido en la clase dominante, la nobleza, en fin, sobre todo la parte final de la Edad Media, el rey, etcétera. La época de, por supuesto, eso se acaba consolidando más todavía en el absolutismo, donde ya directamente es Dios quien ha colocado a una serie de gente con sangre. ¿Qué ocurre cuando llega el capitalismo? Cuando llega la burguesía. Que la burguesía demanda que no sea la sangre, sino sea el mérito el que provoca la transformación de las clases sociales. No, aquí lo que queremos es que aquella persona que se le ocurre, que sea capaz de llegar arriba del todo, pues sea de alguna manera la persona que logre dirigir y gobernar, porque se lo merece, se lo ha trabajado. De hecho, quizá uno de los grandes ideales de la burguesía meritocrática es un gran personaje del siglo XIX, que es Napoleón Bonaparte. Un corso, hombre, digamos, de un nivel socioeconómico bueno, el tipo era oficial de artillería y consigue por su propio mérito convertirse en emperador, ¿no? Eso ya es el sueño total de alguien, ¿no? Quizá el héroe meritocrático es aquella novela de tiempos modernos de Charles Dickens, que hablaba de Bonderby, ¿no? Aquel personaje que se vendía a sí mismo como una persona que había salido del barro, había con sus propias manos y su propio esfuerzo y su propio ingenio, había llegado arriba. Luego, bueno, él ocultaba a su madre porque era aristócrata, pero bueno, eso es otra historia, porque si no, se le cae por completo todo el discurso. Y si nos vamos directamente a los grandes genios de las empresas tecnológicas, la mayor parte estudiaron en las mejores universidades, pagadas por sus padres. Sus padres pusieron el dinero para que esas personas pudiesen emprender y por tanto generar su conocimiento. Ya podríamos discutir de si robaron ideas o no, pero bueno, vamos, suponiéndoles el mérito de que lograron construir grandes imperios como Google, Apple, etcétera, no lo hicieron de la nada. La mayor parte lo hicieron porque tenían un capital previo, en este caso un capital económico, pero no solo económico, sino también tenían un capital cultural que es pasado de padres a hijos y, lo más importante, un capital social que permitía que se les abriesen las puertas más importantes para poder acceder a lo que ellos querían. Pero no solo eso, sino que en caso de que fracasasen no pasa nada, porque hay dinero que arregla los problemas. Como decía, por eso que había con dinero. Aquí tenemos el ejemplo de la privada y la concertada, que infla las notas de bachillerato para que sus alumnos, que luego se estampan cuando un interventor público les hace un examen y de repente bajan el rendimiento, puedan compensar las dificultades con respecto a la pública, que da una mejor formación. O, por ejemplo, aquellos que se dedicaron, que había un sistema de corrupción para pagar a las universidades más importantes accesos en Estados Unidos para que pudiesen entrar sus hijos a pesar de no haber conseguido superar la prueba. No pasa nada. Si no entramos por la puerta de adelante, entramos por la puerta de atrás. Entonces, no hay ningún problema. La puerta de adelante es solo para aquellos que no pueden pagársela y que tengan la mínima habilidad. Entonces, en el fondo, él lo decía muy bien antes, el problema de la meritocracia es que acaba individualizando los problemas sociales. Entonces, como se acaba transformando en un problema individual, un problema de falta de esfuerzo, falta de disciplina, falta de capacidad, etcétera, entonces estamos ya hablando de otra cosa, porque si es un problema individual, ya no, aquí no hay que arreglar nada. Si es un problema social, entonces tenemos que ver exactamente qué hacer. Yo les pongo un ejemplo. Yo tuve una alumna que la pobre, bueno, pues la madre se había muerto, tenía un padre, el padre trabajaba más horas que un reloj, y entonces pues la muchacha cogía y se dedicaba a cuidar a sus hermanos por la tarde y les ponía de comer. Estamos hablando de una chica de 14 años, que cuidaba a 3 hermanos. Les ponía de comer, Claro, cuando la niña llegaba al instituto, ¿qué hacía? Pues ser una niña, escaparse, ponerse a hablar con el móvil, hablar con la compañera, porque en algún momento tendría que vivir esa muchacha. ¿Cuál era la menor de sus preocupaciones? La educación. ¿Y qué hacemos? La penalizamos, porque es una floja, una vaga, no tiene la disciplina suficiente, no es una especie de héroe estajanovista que es capaz de tirarse horas y horas haciendo malabares para poder estudiar. Digo, es que a lo mejor estamos fallando con aquellos alumnos que el sistema expulsa, que no son pocos, ¿eh? Por poner un ejemplo, una persona de clase social baja tiene 4 veces más posibilidades de repetir que una persona de clase social baja, salvo en el mejor sistema de este país, por supuesto, que es la Comunidad de Madrid, que son 5. Porque siempre podemos mejorar. Siempre, como dijo Woody Allen, los récords están para superarlos. Entonces, por no hablar de que tengo aquí otro dato que es bastante terrorífico, que me parece bastante interesante, que dice, una madre con estudios primarios, su hijo tiene 11 veces menos posibilidades de llegar a la universidad que una persona con estudios superiores, que tiene un 3 y pico % menos de posibilidades. Estamos hablando de 11 veces menos posibilidades de llegar arriba.
Entonces quiere decir que hay una carrera que se va produciendo de obstáculos de una persona que tiene dificultades culturales, dificultades económicas, dificultades sociales, que, hombre, no son lo mismo, ¿eh? Pues por un ejemplo, en la pandemia tuvimos un problema con el tema de la conectividad. Tuvimos, depende del instituto, entre un 15, un 20 o un 10% de personas absolutamente desconectadas, que sorprendentemente cayó con alumnos más pobres, NEAE, etcétera, los extranjeros y tal, que venían con problemas idiomáticos, sorprendentemente, y los profesores, bueno, pues pusimos dinero en nuestro bolsillo para ponerles ordenadores, pero es que el problema no era solo un problema de ordenadores, era también de competencias digitales. La capacidad que tenían ellos de poder utilizar los ordenadores y de saber utilizarlos para poder conectarse a los programas y seguir las clases normalmente. Un alumno de clase social baja entra en la escuela primaria con 2 cursos de desventaja respecto a un alumno de clase superior alta. Entonces, la carrera no es la misma. Si yo tengo un niño con problemas y tengo dinero, tengo capacidad de poder compensar sus dificultades a través de escuelas privadas, clases particulares, viajes a que aprenda inglés a Londres, etcétera. Sin embargo, si yo no tengo recursos, pues entonces tengo a un alumno poco estimulado, que va generando un déficit cada día mayor, con muchas probabilidades de que cuando empiece a repetir acabe fuera del sistema educativo. Entonces, al final, lo que se está formando, con perdón de Tezanos, es lo que él llamaba la sociedad dividida. O sea, una sociedad que poco a poco se va dividiendo más entre clases sociales, se van generando compartimentos estancos, el cual se refuerzan con la segregación escolar, que es, digamos, el otro elemento. La segregación escolar empuja a las clases sociales a juntarse, a ser posible entre sí mismas y a separarse las unas de las otras. En la escuela pública, exceptuando algunos centros de élite, asumen la mayor parte de la gente con escasos y modestos recursos o de clase media, media-baja, y asume principalmente las dificultades que haya, pues si tenemos extranjeros, si tenemos gente con problemas idiomáticos, NEAE, etcétera, etcétera, mientras que las escuelas privadas lo que hacen es seleccionar mejor al alumnado y por tanto lo que se generan son burbujas. Y en esas burbujas el problema que se genera también por otro lado es que se genera gente que no se habla y no se entiende entre los unos y los otros. Y luego se autojustifica en su posición de privilegio, que es lo que hablamos de la meritocracia. No, yo he llegado aquí arriba porque me lo he currado. Digo, sí, claro, hombre, yo no te digo que no hayas estudiado. Pero me quiero decir una cosa. La señora Ana Patricia Botín, su principal mérito para ser la presidenta del Banco Santander es apellidarse Botín. La señora, ¿cómo se llama? La de el Zara, el Inditex. Marta, ¿cómo se llama? Ortega, su principal marcador de éxito, que yo no digo que no haya estudiado, que no haya estado en las mejores universidades, que no haya estado un año trabajando en un Zara, que le pareció la peor experiencia de su vida, una cosa súper complicada, doblando ropa. Yo no digo que no tenga méritos para estar allí, pero su principal marcador de éxito es apellidarse Ortega. El 54% de los 1.000 millonarios en España, de los multimillonarios en España, son ricos por herencia. Entonces estamos hablando que aquí, evidentemente, hay un juego tramposo, ¿no? Hay unas cartas marcadas, unos tienen los full de ases y otros no tienen ni una triste pareja. Entonces, el problema es que le estamos asignando a la educación el que reparta los títulos para que esos títulos tengan acceso a posiciones de poder. ¿Cuál es el problema? Que algunos pueden pagarse los cursos superiores, me refiero a los máster habilitantes, etcétera, que dan verdadero acceso a ciertos puestos de trabajo y otros no. Pues por un ejemplo, ya acabo para no extenderme mucho. La gente de clase social baja que alcanza la universidad, que no son muchos, de hecho, un estudio en lo que llaman los países catalans, ¿no? Aquí un poco, permíteme la broma, entre universidades públicas y privadas, decía que solo el 10% eran alumnos de clase baja que llegaban a la universidad. Probablemente en Andalucía serían más, pero bueno, el caso de Valencia, Baleares y Cataluña era otro. El problema que se producía es que la mayor parte de estudiantes de clase baja estudiaban carreras de letras, porque el costo de oportunidad era menor, que son las de menor empleabilidad, con más dificultades en el mercado de trabajo, etcétera. Las STEM las estudia gente con dinero. Los que se pueden permitir 12 años en la Facultad de Ingeniería es alguien que tenga recursos. El que se puede permitir una carrera judicial y tirarse no sé cuántos años entrenado por jueces en Madrid son la gente que tiene apellidos compuestos y recursos. El resto no tienen ni remotamente la posibilidad. Si alguno, por lo que sea, que es un genio, que los hay de vez en cuando, sale de ahí, como el hermano de mi pareja, que viene a una clase modesta y el tipo es secretario de ayuntamiento, se lo sacó en 6 meses. Bueno, pues los genios que salen de vez en cuando salen allí y dicen, ¿veis? La meritocracia funciona. Una persona con su solo esfuerzo y su valía lo ha logrado. Por consiguiente, está en la posibilidad de todos. Y aquí acabo ya. Esto me recuerda en el fondo a aquella aquella versión del protestantismo que es la de, no era Lutero, la de el ginebrino, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Calvino, ¿no? Calvino decía
Calvino decía, Dios predestina a las personas a ser salvadas. O sea, ¿y cómo sabe usted que está siendo salvada? Porque ha triunfado en la vida. Por tanto, es lo de aquellas personas a las que tienen se le dará, ¿no? Entonces, como usted se ha salvado, entonces, o sea, como usted ha triunfado en la vida, entonces usted se va a salvar. Por supuesto, si usted no ha triunfado en la vida, no se salva, y a la gente que se salva va al infierno. Por tanto, a esa gente no hay que hablar. Pedro ha hecho la cita de Mateo 15:15, de al que tiene se le dará y al que no tiene, incluso lo poco que tiene se le quitará. Este es el primer mecanismo de segregación del que hemos hablado, que es la meritocracia. Pero como somos profes, vamos a hacer un ejercicio habitual que se hace siempre en clase. ¿Vale? Por favor, levantad la mano aquellos y aquellas que en algún momento de su historia le han dicho que no servía para estudiar. Levantar la mano. 1, 2, 3, 4, ya se van atreviendo, 5, 6, 7. Vale. Esta es una experiencia bastante común. ¿Realmente ahora que habéis pasado, que ya tenéis edad, creéis que no servíais para estudiar? Os pongo un ejemplo. Llego a Suecia. El primer año que era representante de la administración educativa y tenía que ir en una visita oficial. Y me llevan a ver un centro de primaria, la transición de primaria a secundaria, porque estábamos trabajando además eso. Y abro la primera clase con la gente que venía conmigo y me llevo una sorpresa enorme. 12 alumnos y alumnas. Y dije, ¿pero qué pasa? ¿Esto es una clase especial? Acostumbrado, como estaba aquí, a clases de 40, de 30 y pico. Me dice, no, nunca hay más de 12. Y si hay además alumnado con necesidades educativas, se rebaja la ratio. Pero lo más sorprendente es que allí había 3 profes en el aula trabajando con ese grupo de 12. 3 profes con 12, con estos 7, 8 que han estado levantando la mano, yo les llevo a todos, os llevo a todos a Operación Triunfo. Es decir, el problema no es no servir, sino el problema es esta ideología que hemos acabado asumiendo todos y todas y que acabamos justificando de la meritocracia, de hay gente que sirve y hay gente que no sirve, hay gente que tiene talento y hay gente que no tiene talento. Y si tiene talento, tienes que saber defraudar a Hacienda y tienes que saber triunfar en la vida y tener éxito. Este es el modelo de verdad. Esta es la sociedad que queremos. Segundo mecanismo de segregación, ligado, decimos, al neoliberalismo, y que es el eje que fundamenta ahora mismo el auge del neofascismo en la educación y en la sociedad. Por eso decíamos que hemos hecho durante los últimos 20 años respecto a estos. Es el tema de la libre elección. En el programa de Vox aparece este como elemento central, en el programa del Partido Popular, en el programa de Ciudadanos. Es un eje básico. ¿Qué es esto de la libre elección educativa? 5 ideas rápidas. Lo primero, la libre elección lo que esconde es el rechazo a la mezcla social. A educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase. Como dice el más reconocido pedagogo vivo en España. Porque no quiero que mi hijo, que mi hija esté con negros, ni con moros, ni con gitanos. Esto es lo que dicen todas las investigaciones actuales. No es por razón ideológica, ni por razón religiosa, ni porque me queda más cerca o porque me lo llevan y desde infantil ya. No. Es porque es un gueto de esa clase aspiracional con la que quiero yo relacionarme y con la que quiero que mis hijos se relacionen, no con otros. Segundo, la libre elección, que tendríamos que empezar a denominarla correctamente, que es libre selección, lo que sirve es para justificar un sistema que segrega. Lo que está realmente sirviendo es a las clases medias y altas para alejarse del alumnado extranjero, de la clase trabajadora, de las minorías y para formar guetos de élite que entre ellos se relacionan.
Y os lo digo porque yo soy hijo de militar y sé mucho de cómo generábamos guetos donde solo nos relacionábamos entre nosotros y con los oficiales que esperábamos llegar a tener relación. Tercero, la libre elección es anticonstitucional. No solo está en contra de los derechos humanos, sino que es anticonstitucional. En nuestra Constitución, lo único que aparece en el artículo 27 es el derecho a la educación y la libertad de creación de centros docentes, no el supuesto derecho a elegir centro, y menos que además te lo tenga que financiar según tú lo elijas. No, es que yo quiero un centro, como yo soy fascista, quiero un centro fascista y además que me lo paguéis públicamente entre todos con ideología fascista, que no. Mire, esto es anticonstitucional y además es que no está ni siquiera recogido en la Constitución, que fue un pacto de sables, donde todo el mundo cedió a la ultraderecha ya en esa época, que era la que gobernaba y luego siguió gobernando. Sabéis que todas las democracias en Europa se constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial desde el antifascismo. Hemos ganado al fascismo y el antifascismo es algo positivo, mientras que en España, que es una anomalía en toda Europa, la democracia nuestra se constituyó desde el olvido, desde superar el pasado, se decía. Por eso cuando el último libro que publiqué se titulaba Pedagogía antifascista, el editor catalán decía, hombre, es que antifascismo, aquí en España digo, no, justamente por eso es por lo que se tiene que llamar, porque es una realidad con prestigio en toda Europa, mientras que en España es que seguimos siendo una anomalía y esto hay que superarlo. Cuarta idea. A ver cuándo dejamos de promover la pedagogía del egoísmo. No de declarar cosas, sino de hacerlo efectivamente. La educación es un derecho de todos los niños y las niñas, un bien común que debe garantizarse por la comunidad educativa, planificadamente y no en función del interés privado. Mira, es que yo quiero que a mi hijo... No, perdona, es que todos los niños y niñas tienen derecho a la mejor educación, no que el tuyo tenga la mejor frente a los demás. Esto es lo único que fomenta la pedagogía del egoísmo. Este es el modelo que nos ofrece siempre competir. Elige, selecciona, competir de verdad, pero luego nos pedís en educación que trabajemos en la cooperación, que eduquemos en la solidaridad. ¿Pero de qué nos estáis hablando? Como decía mi padre, mira chaval, lo importante es participar. Y yo le miraba a los ojos y le decía, y una mierda. Lo que me estáis enseñando desde pequeño es que lo importante es ganar. Y como me dijo mi padre una vez, que ya estaba cabreado, el que primero da, da dos veces. Y lo primero que me pedían era traer las mejores notas, ser el primero de la clase, ganar en el equipo de fútbol. ¿De verdad no podemos jugar sin que haya gente que pierda? Les enseñamos a los niños y a las niñas permanentemente esto. Y el fútbol es que no lo tenemos que hacer mirar, que además domina el espacio central de nuestras escuelas todavía. Y ya no digo de nuestras escuelas, sino de nuestros bares y de nuestra sociedad. De verdad que es para hacérnoslo mirar, porque de esos polvos vienen estos lodos del fascismo. Quinta idea. Lo que se ha producido en España es la reformulación en clave neoliberal del concepto de libertad. Se ha resignificado ese término. Y la libertad republicana, que era la lucha contra el tirano, la libertad colectiva para conseguir derechos, se ha resignificado en la libertad individual de tomarme una caña en época de pandemia, aunque mate al de al lado. Pero lo importante es que aquí hay libertad para tomarse una caña, que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Esta es la libertad que se está resignificando. Lo que se pretende es cambiar esta noción, que originalmente lo que era considerada un derecho social vinculado al bien común. Y ahora pasa a vincularse fundamentalmente al interés privado ligado a la selección de centro para evitar algo que no están dispuestos los privilegiados a admitir, que es la mezcla social. No admiten la pluralidad, la convivencia de quienes no son de su misma clase o no estar con la clase a la que aspiran a llegar a ser.
Por lo tanto, tenemos un problema si han conseguido conquistar el sentido común de la mayoría de la gente. Este es el mayor problema. Siempre hablamos de las batallas económicas y es necesario. Del saqueo del planeta, del saqueo social, del saqueo económico, sí. Pero todo eso es posible porque han ganado la batalla ideológica, la guerra cognitiva, y estamos en sus claves, debatiendo en su terreno de juego y además tratando de justificarnos y olvidando aquello que han sido los elementos esenciales en la educación. ¿Quién habla hoy de emancipación? ¿Quién habla hoy de... A mi alumnado le cuesta la de Dios pronunciar el término capitalismo, como el agua para el pez. Vivimos en él y se niegan porque dicen, no, pues vivimos en lo normal. Cuando hemos asumido la barbarie y cuando tenemos que argumentar y justificar lo obvio, es que tenemos un problema muy serio de fondo. Gracias, no se merece. Como decía Voltaire, el gran personaje Pangloss, vivimos el mejor de los mundos posibles y realizables, ¿no? Decía, siguiendo un poco la broma, ya cuando no somos capaces de imaginar otra cosa, pues es bastante complicado. Bueno, siguiendo un poco la línea que ha dicho él, hay una cuestión muy sencilla. Los colegios concertados y privados, en el fondo, los concertados son para el que no tiene más dinero. Que en realidad, si pudiese, estaría en un privado. Pero bueno, es como, yo qué sé, una limonada, no llega a ser limón ni tampoco es agua, pero bueno, tú estás intentando ahí beberte algo que medio sepa bien, ¿no? Entonces, el problema de fondo que hay es la siguiente, mi opinión. Además de la libertad, por llamarlo de manera, de excluir al alumnado indeseable, por decirlo de forma más suave de lo que lo ha llamado él, por no decir otra cosa, tiene también una segunda, teóricamente es porque existe hay unos mejores equipamientos, teóricamente hay un proyecto de centro que teóricamente al ser un alumnado mejor, pues tú podrías de alguna manera ensayar ciertas cosas que con un alumnado más dificultoso pues tendría bastante complicado poder hacerlo, y eso te permite pues, utilizar unas pedagogías más alternativas, pues, se me ocurre mucho Montessori, etcétera, etcétera, pero el problema de fondo es el siguiente, que en el fondo también una de las grandes búsquedas que tú estás realizando con una enseñanza privada o concertada, además de, digamos, el estatus social que te da, es el que acumular capital social. ¿Con quién siento a mi hijo de tal manera que en el futuro eso le pueda permitir obtener un puesto de trabajo mejor o tenga alguna oportunidad mejor? Vamos a poner un ejemplo. José María Aznar se sentó al lado de un señor llamado Juan Villalonga. Coincidieron en el colegio Nuestra Señora del Pilar, que han entrenado a varias élites del Partido Socialista y del Partido Popular. El mayor premio que ha recibido Juan Villalonga por aguantar a José María Aznar desde que eran niños, que lo cual es bastante meritorio, fue convertirse en el presidente de Telefónica pública y luego en el presidente de Telefónica privada. Posteriormente, cuando cae con un caso de corrupción y toda la historia, pone a un señor que viene sorprendentemente de la UCD, Alianza Popular y Partido Popular. Bueno, todo esto es, por supuesto, sorprendente, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo otra vez, digamos, esa connivencia la búsqueda de acumular ese capital social, entre cosas, para que me abra puertas. Se realizó una investigación en los Estados Unidos donde de repente decían, no entendían los economistas porque veían que en un barrio pobre existían diferencias económicas entre una calle y la calle al lado. Decían, ¿qué pasa aquí? La gente tiene rentas similares, ¿por qué las rentas difieren? Y se pusieron a investigar los contactos de Facebook, porque ahí Facebook se usa más que aquí, el Facebook de la gente que vivía ahí. Y descubrieron que aquellas personas que tenían contactos con gente de clases superiores, superiores a la suya, tenían más oportunidades de empleo y mejoraban normalmente en su empleabilidad y mejoraban en su salario, lo cual les permitía tener ese pequeño plus que les permitía en algunos casos salir de la pobreza. Entonces, en el momento en el que tú no quieres que haya mezcla social, en el fondo lo que estás impidiendo es que los de abajo tengan alguna oportunidad de ascender a algún sitio, o por lo menos de salir de la pobreza, o por lo menos de tener algunos horizontes más. Y sobre todo rompes la experiencia democrática compartida, que para mí es el elemento fundamental de todo esto. Cuando tú transformas en una sociedad totalmente segregada, acabas como en Latinoamérica, barrios con vallas y policías privados separados de favelas. O sea, con una segregación espacial y con una segregación física, que es lo peor de todo.
Porque en el fondo una parte importante de la segregación escolar que se produce por una cuestión física. O sea, hay gente que vive en unos barrios y gente que vive en otros y por tanto, por la zonificación a una gente le toca un sitio y a la gente le toca otro. Aquí entra la concertada y la privada que modifican ese plantel. Pero luego hay una vuelta de tuerca neoliberal, como dice él, una vuelta de tuerca que nos lleva al mejor de los mundos posibles e imaginables, que este sería la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha decidido aplicar lo que se llama técnicas de cuasimercado a la hora de meter alumnos dentro de las distintas escuelas, que es básicamente la libertad de elección de centro. Te permite que tú te puedas escolarizar en cualquier centro dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Quién se puede mover en un coche o un autobús para irse 3 o 4 barrios más para allá? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene un chofer? ¿Quién tiene? Pues evidentemente quien puede. El resto van al instituto que les toque por zona. Y entonces empieza a producirse un efecto que no solo ocurre en la ciudad de Madrid, sino ocurre en muchos sitios, como por ejemplo en Almería, en el que poco a poco los inmigrantes van acabando en un sitio, junto con los gitanos, y empieza a transformarse todo aquello. Poco a poco la gente de clase media va huyendo como puede del centro público y se transforma en un centro gueto. Y ese centro gueto, que se llama de difícil desempeño, ya depende, ¿no?, de la comunidad autónoma, tiene su propio nombre, pues acaba básicamente convirtiéndose en un lugar prácticamente de fracaso escolar, de abandono escolar temprano, aunque el centro de difícil desempeño que funciona muy bien. Les voy a poner un ejemplo. CEIP, Colegio Público Duque de Rivas, en el barrio de Las Palmeras, en Córdoba, 99% de fracaso escolar, o sea, de abandono escolar temprano. Significa que los niños no acaban la primaria. En los últimos 10 años, 3 graduados en la ESO. Una persona que ha llegado a la universidad. Estamos hablando de un fracaso de un modelo. Estamos hablando de lo que se llama desigualdad de oportunidades. No igualdad de oportunidades, sino desigualdad de oportunidades. Porque en el fondo, como decía Pierre Bourdieu, la educación tiende a la reproducción social, porque tiende a reproducir la sociedad que tiene, siempre de forma deformada, nunca la reproduce tal cual. Siempre hay gente que sube, baja, sé que se estanca, gente que se va, gente que vuelve, etcétera. Entonces, la cuestión principal es que mientras más se parezca a la sociedad que tenemos, menos igualitaria es la educación en sí misma. Mucho menos igualitaria. Y, por tanto, más se produce el cierre de clase social. La crisis de 2008 iba en la dirección del cierre de clase social. Había demasiada gente estudiando en la universidad. Entonces, había que cerrar la universidad. ¿Cómo? Subida de las matrículas. Reducción de becas. Intentar buscar la fórmula de expulsar al alumnado con más dificultades fuera de la universidad. Para que la gente, los pobres con las peras, las manzanas con las manzanas, no voy a seguir que los pobres suban, que nos equivocamos, ¿no? Entonces, y ya con la aparición del Plan Bolonia y los másteres, ya metemos ese añadido. Los idiomas, ahora el C1, para como elemento Claro, ¿quién puede permitirse un C1? Pues quien puede irse a estudiar fuera un tiempo, o quien se esté dedicando años y años y años a estudiar un idioma. ¿Quién tiene ese tiempo? ¿Quién tiene ese dinero? Ese es el problema que hay de fondo. O sea, el problema de fondo es ese. Y el problema es que al final acabamos, como decía el compañero, naturalizando las desigualdades sociales. Al final, unos tienen que mandar porque se lo han currado y otros no tienen que mandar porque no se lo han currado, no han trabajado lo suficiente. Y en el fondo, ya por ir acabando, nosotros tenemos que plantearnos exactamente qué tipo de sociedad queremos construir para entender qué tipo de escuela queremos construir. Yo tengo claro que la derecha tiene un modelo muy claro. No hay que irse muy lejos. Chile, Pinochet. El modelo neoliberal, el ladrillo, como le llamaban al modelo económico que llamaban los Chicago Boys. Como dijo aquel señor, Milton Friedman, todo privado, menos las carreteras y algunas, no todas. De hecho, bueno, y el ejército. Y luego llegó un secretario de Estado norteamericano y dijo, y también el ejército privado. Que por qué no, mira, qué bien le ha salido al señor Putin, ¿no? Al grupo Wagner. Le ha pasado como a Nietzsche, se fió de un Wagner y le salió un poco mal. Entonces, en esta cuestión, que es la cuestión que tenemos nosotros que plantearnos, lo siguiente. Ellos tienen un modelo de sociedad, una sociedad donde todo tiende a lo privado, donde evidentemente se cierra las clases sociales, vamos a un modelo oligárquico. ¿Cuál es el modelo que tenemos a la izquierda? Porque yo creo que lo tenemos poco claro. Tenemos muchas palabras muy bonitas, con todo el cariño, no lo digo por Enrique ni por mí, sino en general. Muchas grandes declamaciones, pero luego nos falta nuestro libro blanco de la educación. Nos falta tener claro qué tipo de sociedad queremos construir para saber qué tipo de educación queremos construir. Porque si no tenemos claro eso, es muy difícil que andemos a una sociedad transformadora. Nos vamos a quedar siempre en los pasos previos, en ir pegando bandazos, en solucionar la cotera, en poner, se nos cae esta viga, vamos a intentar apuntalarla, pero no terminamos produciendo actividades transformadoras que cambien las cosas.
una educación que no es capaz de recuperar al alumnado que se marcha y que desaparece del sistema educativo, por ejemplo, con la escuela segunda oportunidad, etcétera, es una educación que no merece tal nombre, porque en el fondo expulsa una parte del alumnado y no es capaz de recuperarlo. Miren, en la provincia de Málaga, ya con esto acabo, más del 50% de la población cobra 900 euros o menos. O sea, por debajo del salario mínimo en muchos casos. Evidentemente hay una parte de dinero negro, ya, en fin, ya lo sabemos, ¿no? Pero por otro lado ocurre otro problema, que es que ese 50% de la población tiene estudios secundarios o inferiores y sus posibilidades de poder acceder a otro tipo de trabajo son nulas. La ciudad de Málaga ha creado hace unos cuantos años 25.000 puestos de trabajo, la mayor parte en el sector tecnológico. Solo 5.000 se ocuparon con habitantes de Málaga, la mayor parte tuvieron que venir de fuera. Que esos además llegan y gentrifican los barrios y compran casas y le hacen, etcétera, etcétera. Y no viven en la ciudad porque están ahí de paso y toda la historia. ¿Eso qué está representando? Que nos estamos poco a poco construyendo una sociedad cada vez más dividida. Y eso es contra lo que nos tenemos que enfrentar. Parte del auge de la extrema derecha está vinculado al discurso meritocrático. Hay una parte que se siente cabreada, enfadada, porque no tiene oportunidades, porque no tiene opciones, porque muchas veces los partidos de izquierdas no hemos sido capaces de defenderles o de comunicarles que les estamos defendiendo, que esa es otra. Y mientras tanto otra gente les vende una vuelta a un pasado glorioso que nunca existió, pero bueno, que parece que le da, dentro de la incertidumbre generalizada, le da por lo menos una sensación de que está volviendo a algo eterno, algo que le da ciertas seguridades que no tiene en la actualidad. Como por ejemplo la religión, la patria, el territorio, las costumbres, etcétera, que le da la imagen de que algo controla en su vida en un periodo en el que todo lo que ves de frente es terrorífico. La guerra de Ucrania, la inflación, ya menos, ¿no? 1,9 actualmente, el cambio climático, no parece que vengan buenas noticias. Parece que el mundo que viene de frente no es bueno. Por tanto, se está produciendo un repliegue conservador. Y nosotros tenemos que no solo entender este análisis, sino además actuar en consecuencia. Y además digo una cosa muy clara, el estado del bienestar, que evidentemente todos somos defensores, ya no moviliza todo lo que moviliza antes porque en muchos sitios está muy degradado. Y la gente no le ha quedado más remedio, por ejemplo en el tema sanitario, de meterse en la privada. Entonces, hay que empezar a replantearse de que hay que volver a luchar por el estado del bienestar. Como dijo aquel laborista británico, William Beveridge, hay que construir un estado del bienestar que defienda a la gente, o sea, que proteja a la gente de la cuna a la tumba, entre ellos de la ignorancia. Pasamos entonces, si os parece, a turno de preguntas. Yo tengo, si no hay nadie. Venga, pues por ahí. Han pedido la mano. Sí, mira, aquí. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes, a Pedro, Enrique, a la moderadora Eva por sus presentaciones y ponencias. Me parece que el diagnóstico de la situación actual en términos sociales y educativos es muy preciso, muy descorazonador también. Me gustaría preguntarles, porque en el diagnóstico seguramente todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo, ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿Qué propuestas, qué iniciativas, qué discurso propositivo podríamos poner en marcha para tratar de levantarnos ante esta barrera, ante el tsunami fascista y neoconservador que estamos viviendo hoy en día? Es una pregunta muy difícil, pero bueno, ya que les tengo aquí delante, pues claro, me gustaría preguntarles esto. Gracias. Si os parece, hacemos todas las preguntas y luego que respondan ellos en los últimos minutos. Sí, por lo que sea, no me olvides, por favor. Oye, no me ha respondido. Estoy apuntándolas, Por aquí. Son 25. Pero, ¿qué hacemos? Perfecto, Mar. Hola, buenas tardes. Es verdad lo que dijo el compañero que inició la intervención. Estamos de acuerdo, yo creo la mayoría con este diagnóstico. Yo llevo 31 años en educación, aquellos que no valían para estudiar. Y quería preguntaros, a lo mejor una pregunta un poco, no sé si incómoda o polémica, el papel del profesorado actualmente. ¿Qué papel jugamos nosotros realmente en este feedback, ¿no?, que comentabais vosotros? Tú te fuiste a Suecia, comentabas antes, y ahora mismo me venía el ejemplo de Finlandia. Finlandia, un paradigma de educación pública, el 98% es educación pública, y acaba de ganar la ultraderecha, ¿no? Entonces, algo falla. Y el papel del profesorado de la enseñanza pública, que somos la mayoría, o bueno, una buena parte, funcionarios, ¿qué compromiso deberíamos de tener, ¿no? Yo llevo 31 años, como digo, y cada año que pasaba
y cada año que pasa actualmente me da la sensación de que el compromiso del profesorado es menor. Por supuesto, en la educación secundaria, ya no digo nada en la universidad, ¿no? Gracias. No sé si había alguna más por aquí. Muy breve. ¿Qué explicación podéis tener para, habiendo gobernado el PSOE en Andalucía 40 años y habiendo podido haber hecho un modelo educativo envidiable para toda España, no lo haya hecho? ¿Creéis que fueron por los poderes fácticos que de alguna manera lo impidieron? Vale, contestamos muy rápido porque nos quedan 5 minutos. Hoja de ruta. Primera, lo digo porque lo hemos escrito y lo hemos puesto en el programa de Sumar. Primera, supresión de los centros concertados, que son el mayor factor de fracaso y de segregación escolar de este país. No de fracaso social, pero de segregación escolar. Segundo, religión fuera de la escuela, es decir, adoctrinamiento cero, por lo tanto, derogación de los acuerdos con el Vaticano II, que es absolutamente anómalo que un Estado extranjero nos imponga a España cómo debemos educar a los niños y niñas españoles. Tercero, educación inclusiva con recursos, es decir, bajadas de ratios. Yo no puedo devolver ni trabajar personalizadamente con ningún alumno o alumna porque siempre me llegaban los exámenes en rojo cuando yo era estudiante. Con 35 yo entendía que mi profesorado, el examen en rojo me decía esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no tenía ni tiempo ni posibilidades de decir, mira, el proceso que has hecho, te has equivocado en esto, la alternativa sería esta, mira a ver si... Claro, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos claro cuál es el modelo de sociedad, cuál es el modelo de educación. El problema es ser coherentes con ello. Y viene la segunda pregunta, ¿qué pasa con el profesorado? Claro, porque hay un montón de profes de la pública que se llevan a sus hijos e hijas a la concertada. Por aquello que está más cerca, todo el mundo tenemos alguna razón, por aquello de que es que luego va a subir. El problema es qué hacemos individual y personalmente. El profesorado, el papel del profesorado, bueno, pues es que, por desgracia, somos parte de la sociedad y la escuela no deja de reproducir el modelo social. Por eso siempre se dice que para educar a uno solo de los miembros necesitamos a toda la tribu. Por lo tanto, mientras no cambiemos también el modelo social, va a ser muy difícil que cambiemos el modelo escolar. Habrá experiencias maravillosas, interesantísimas alternativas, pero como modelo es dificilísimo. Por poneros un solo ejemplo, memoria histórica. Hay una ley que obliga a que se incluya la represión franquista, la lucha antifranquista, el genocidio y el holocausto español en los libros de texto y en el currículum escolar. ¿Qué ha dicho Pilar Alegría? ¿Qué ha dicho la ministra Cela? ¿Qué ha dicho la ley educativa más importante de este país, la LOMLOE? Vamos a hablar de democracia. Solo aparece el término democracia, la historia de la democracia, pero eso es hablar de la memoria histórica. Eso sí, todos los niños y niñas españoles tienen que saber, como saber básico y esencial establecido en la LOMLOE, en la máxima ley educativa, el holocausto judío. Olé por el lobby judío, que lo han hecho y muy bien hecho. Pero que no sepamos y no conozcan el holocausto español, es decir, hemos estado estudiándolo y el alumnado nuestro sabe más del nazismo que del franquismo. Claro que algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, parece que no hay voluntad. Y segundo, es que tenemos un problema con el profesorado de formación inicial del profesorado, es decir, y en eso somos responsables los profes de la universidad. ¿Qué formación estamos dándoles en mindfulness? Lo último posmoderno que está de moda, y si es en inglés todavía mejor, en gamificación, etcétera, etcétera. Y claro, la última que preguntaba, el gran problema del auge del fascismo es lo que se llama la tragedia de la socialdemocracia en toda Europa. La tragedia de la socialdemocracia, que en vez de apostar por un modelo socialista en toda Europa, ha acabado gestionando el capitalismo. Y la clase trabajadora, viéndose abandonada, ha dicho, mira, esto es la selva, la lucha de todos contra todos. ¿Y quién me ofrece que el primero yo, antes que los inmigrantes? Vox.
Y ha acabado justamente de aquellos polvos viene estos lodos, y en Andalucía lo tenemos la expresión, un feudo socialista que ahora está gobernado por Vox, en palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla. Voy a ser breve porque me lo piden. Yo, como profesor de segundo de bachillerato, digo que el franquismo lo damos y bien, que entre otras cosas cae en selectividad. O sea, que le damos y bien dado. Otra cosa es que te toque un profesor que no lo quiera dar bien, eso es otra historia, pero se da y está en el currículum y se da en cuarto de eso también. Y se lleva dando ya años y años. O sea, que digo que. Y además tenemos día de memoria histórica, en fin. Lo que quería decir, bueno, la primera cuestión: escuela 0-3 años, universal. Empezando por los barrios más pobres hasta los barrios más ricos, para compensar las desigualdades educativas de partida. Mejora el plan PROA para intentar ayudar a los alumnos por la tarde y que tengan una biblioteca en la que puedan estudiar, que tengan recursos, que tengan todo tipo de actividades, no solo de refuerzo escolar, sino actividades culturales, actividades deportivas, etcétera, y puedan mejorar en sus condiciones. Escuela segunda oportunidad para intentar reenganchar al alumnado que viene de fondo. Una de las cosas que tiene Andalucía, beca 6.000, que permite al alumnado con dificultades socioeconómicas o fuera que se le dé 6.000 euros para que pueda estudiar la formación profesional o el bachillerato. O sea, hay mecanismos de corrección de las desigualdades y eso es lo que hay que incidir. Y sobre todo, entre otras cosas, que los centros trabajen por objetivos. Oye, hay que reducir las dificultades que tenemos de lectoescritura. Pues todo el claustro a trabajar. No puede ser que los centros sean un sálvese quien pueda, sobre todo mientras más grande es menor, porque son los problemas que hay. Entonces, segunda cuestión. La formación, efectivamente, tiene que ser una formación útil para el profesorado. No puede ser gente de primaria viniendo a las escuelas a explicarnos cómo gestionar una biblioteca infantil. Me parece muy bien, pero yo tengo alumnos de 16 años, no son lo mismo. En fin, hay problemas de fondo que no terminan de funcionar. Respecto a Andalucía, el problema no lo tiene que haya ganado el Partido Popular y Vox, porque en el fondo son 1.600.000 votos. Arenas consiguió 1,5 millones en 2012. El problema es que la izquierda presentamos un candidato cantinflesco, que era Juan Espadas, que hablaba mucho y decía poco, y una candidata que era capaz de echar a perder un entierro, que era la compañera de Izquierda Unida. O sea que entonces nosotros le regalamos directamente a la comunidad autónoma a Moreno Bonilla y un segundo mandato. Y el camino que va a Feijóo es por ese. Por intentar conseguir una mayoría absoluta, más con una campaña de que viene Vox, pues la gente dijo, bueno, la izquierda no tiene posibilidad de ganar, voto a Moreno Bonilla. Pero bueno, eso es un tema mucho más complejo. Las dificultades que se producen también en la escuela, y ya con esto acabo, es que los problemas socioeconómicos de Andalucía arrastran las dificultades del sistema escolar andaluz. O sea, tienes una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de pobreza infantil y con una situación bastante complicada en muchos barrios. Por ejemplo, el caso de Sevilla, que tiene 4 de los barrios más pobres de España. Entonces, se han tirado toneladas de dinero para intentar solucionar ese problema y no se consigue porque es un problema estructural y hay que tratarlo como un problema estructural. Y es lo que el PSOE nunca ha atendido. Siempre ha pensado que era un problema coyuntural que se podía solucionar con medidas puntuales. Entonces, hay que empezar a hablar de problemas estructurales, de problemas de clase social y de problemas estructurales del capitalismo. Entonces, ya podremos acertar con las soluciones. Muchas gracias. Nada, despedimos que ya llevamos 5 minutos de más. Lo siento, gracias a los organizadores, a los asistentes y a los ponentes que me lo han puesto muy fácil.